Honduras se prepara para su próxima elección presidencial que va a ser este 30 de noviembre. Y Estados Unidos ya ha empezado a mover fichas para intervenir en este proceso electoral. Para hablar más de la situación en Honduras y todo lo que está en juego, tenemos con nosotros a Brian Flores, que él es periodista hondureño. ¿Cómo estás, Brian? Hola Karen, es un gusto saludarte desde Tegucigalpa, Honduras. Muchísimas gracias, un gusto para mí tenerte. Brian, cuéntanos un poco cómo está el ambiente. Bueno, en este momento las fuerzas de oposición al actual gobierno están buscando desestabilizar el proceso electoral, de tal manera que hace algunas semanas se descubrió un plan que fraguado por dos miembros de la oposición, entre ellos una consejera del Consejo Nacional Electoral y un jefe de la bancada del Partido Nacional en el Parlamento hondureño, quienes pues habían echado a andar toda una trama para desconocer los resultados del próximo 30 de noviembre. Incluso se habla de que se declarara la elección ilegítima, de que se volvieran a repetir las elecciones, y es un plan pues que había sido perfectamente preconcebido. Y de hecho hay un elemento muy importante a destacar, es que se está buscando todavía boicotear la transmisión satelital de los resultados, también el tema del transporte. Como todo mundo sabrá, el pasado 9 de marzo se realizaron elecciones primarias en Honduras, donde se tuvo un grave problema con el transporte. Cuando las elecciones debían comenzar a las 8 de la mañana, al final comenzaron ya a altas horas de la noche de ese día. Hubo gente votando durante la madrugada porque la misma persona involucrada en la trama, llamada Cosette López, que es la consejera vocal en este momento del CNE, perpetró pues esta calistenia, si cabe decir el término, para molestar y confundir a los hondureños que fueron a votar en aquella ocasión. Y a pesar de ese ambiente que se vivió en aquel momento y el ambiente que se está viviendo en este momento, la gente está preparada para ir a las urnas, para escoger a quienes los van a gobernar durante los próximos 4 años, porque se hacen 3 elecciones en una. Se elige presidente o presidenta, se eligen a 128 diputados al Parlamento y se escogen 298 corporaciones municipales, Karen. Vamos a ser un poco pedagógicos, Brian, así que disculpa si te pregunte obviedades, pero necesito que nuestro público entienda a detalle Claro. lo que está sucediendo y qué es lo que está en juego. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quiénes se están presentando? ¿Y cuáles son las posturas de cada uno? ¿Qué plantean? Bueno, en realidad aquí, para volverlo un poco más sencillo, es el enfrentamiento de dos fuerzas antagónicas. Son 4 candidatos de la oposición, 2 de ellos con mucha fuerza, que pertenecen a 12 partidos políticos históricos, Partido Liberal y Partido Nacional, encabezados por Salvador Narrala Salún, de liberalismo, y Nasria Fura Sabla desde el Partido Nacional, versus el partido de gobierno que lo encabeza en este momento Rixi Moncada como la candidata presidencial. Son 2 fuerzas pues que son radicalmente opuestas, tanto en sus planes, en su forma de gobernar, así también como las relaciones que van a tener con el resto del mundo. Y cuéntenos un poco quién es Salvador Nasralla y quién es este Nasri Alfura, que creo que él ya se ha presentado en otras ocasiones. También cuéntanos, Rixi Moncada, qué es lo que plantea y por qué ha generado tanta visceralidad por parte de Estados Unidos y de esos legisladores republicanos de Florida. Bueno, Salvador Narrala Salún es un popular presentador de televisión. Él trabaja para el Grupo Televicentro, que es el principal conglomerado de medios de comunicación del país. Y también Televicentro tiene bajo administración negocios de comidas rápidas, vinculado también a la banca, vinculado a las telecomunicaciones, y también vinculado pues a otros negocios, por ejemplo, como venta de repuestos. El holding Televicentro, Emisoras Unidas, para el cual trabaja Narrala, es uno de los más influyentes en el país, y de hecho
En la actual coyuntura es el principal portaaviones mediático de la clase dominante o de esta élite o de la oligarquía financiera de la zona central de Honduras. Él es Salvador Nasralla. Él se ha presentado, esta sería su cuarta vez que aspira a ser presidente. En 2013 se presentó como candidato presidencial por el Partido Anticorrupción. En aquel momento obtuvo alrededor de 418,000 votos. Hacia 2017 entabló una alianza con la entonces candidata presidencial, ahora mandataria, Xiomara Castro, para hacerle frente al régimen de Juan Orlando Hernández. Luego, en 2021, volvió a presentarse Nasralla Salum a las elecciones generales, pero al no tener la preferencia en las encuestas, optó a último momento por irse en alianza con Libertad y Refundación, del cual salió electo como designado presidencial, y luego de pelearse con la mandataria, con la coordinación general del partido y con la militancia de Libertad y Refundación, se fue a uno de los partidos a los cuales históricamente criticó, que es el Partido Liberal, por el cual hoy es el candidato presidencial, y que en este momento, de acuerdo a encuestas privadas, está en el segundo o tercer lugar de la intención de voto. En el caso de Narria Fura Sabla, es una persona que traicionó al movimiento libre, pues, ¿no? Al proyecto de Xiomara y del expresidente Zelaya, ¿no? Exactamente. Nasralla tuvo fuertes desavenencias tanto en 2017 como en el actual gobierno de la presidenta Castro, porque él quería pues que se le permitiera gobernar por 2 años, cuando la actual constitución de 1982 impide ese tipo de cogobierno. La función del designado depende única y exclusivamente de las órdenes que le pueda dar, en este caso, la presidenta Xiomara Castro, y producto de ello entró pues en fuertes controversias y ha mantenido una campaña de violencia política contra la presidenta Castro y también contra la presidencial Rixi Moncada, con frases misóginas, con campañas brutales de odio, tanto hacia la presidenta Castro como hacia la candidata presidencial Rixi Moncada. Incluso les ha pedido, incluso los ha amenazado con mandarlos a prisión. Y cuéntanos un poco cuál es el otro candidato, el del Partido Nacional. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Y recuerdo su nombre durante el golpe de Estado de 2009, o corrígeme si no es así. Bueno, Narria Fura tiene le inició en política partidaria en la década de 2000. Él, para las elecciones primarias de 2005, se presentó como candidato a la alcaldía de Tegucigalpa, la capital del país, pero perdió en aquella elección contra Ricardo Álvarez, quien posteriormente se convirtió en alcalde, luego designado presidencial durante el régimen de Juan Orlando Hernández. A Fura, posteriormente, después del golpe de Estado, que compitió para diputado, salió electo. En aquel momento, el entonces presidente Porfirio Lobo lo designó director del Fondo Hondureño de Inversión Social, en el cual pues estuvo alrededor de 2 años. Posteriormente se presentó a las elecciones generales de 2013 como candidato a la alcaldía de Tegucigalpa, del cual resultó electo, y repitió cargo en 2017, por lo cual estuvo durante 2 periodos como el jefe de gobierno capitalino. Luego de eso se presentó para las elecciones primarias de marzo de 2021 como el candidato presidencial de un movimiento que aquí en Honduras se le denominó el Movimiento Sin Cabeza, aunque todos sabíamos de fondo que era jefeado por Juan Orlando Hernández. Luego de ganar la elección con el apoyo explícito de Hernández, pasó a las elecciones generales, en el cual resultó perdedor ante la actual presidenta Xiomara Castro, con una diferencia abismal de 650,000 votos. A Narria Fura, pues en esta ocasión se está presentando por segunda vez como aspirante, pero hay que señalar que sobre Narria Fura penden algunas investigaciones
desde la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción del Ministerio Público, quien los indica de presunto lavado de dinero mientras fungió el cargo como edil de Tegucigalpa. También a él se le achaca de haber influido en diputados en aquel momento del oficialismo representado por el Partido Nacional, por el cual obtuvo pues jugosos contratos de recolección de basura tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, contratos que le han dejado multimillonarias cantidades de dinero. De hecho, la Constitución y también el Código de Ética del Servidor Público a él lo inhabilitan porque él no puede tener, no puede ser alto funcionario del Estado teniendo negocios con el mismo Estado, por lo cual con Ajura Sabla él se ha convertido, han habido investigaciones que incluso a él se le dicen que es el rey de la basura. Con Narria Fura, él tiene el mote de papi a la orden, entonces también se le conoce por ese apodo. Incluso pues él sí tiene popularidad en el segmento del Partido Nacional, pero lastimosamente las encuestas lo colocan en un lejano tercer lugar. Hay otros sondeos que incluso lo ponen como el principal competidor de la candidata Rixi Moncada. Ahora cuéntenos un poco y cuéntenme una cosa, él apoyó el golpe de Estado del año 2009, ¿no? Es que recuerdo cuando hice la cobertura de escuchar mucho su nombre, de la gente señalarlo, denunciarlo. Es así, él apoyó el golpe, ¿no? Sí, él apoyó el golpe. Todo el Partido Nacional apoyó el golpe de Estado de 2009. Narria Fura en aquel momento aspiraba a ser diputado por el nacionalismo y también pues junto a otro grupo de parlamentarios como Antonio Rivera Callejas, como Tomás Zambrano, como Rodolfo Irías Navas, como Celín Disco Elvir. Estos dos últimos fueron sindicados hace un par de años a una trama corrupta que derivó pues en el desvío de multimillonarias cantidades de dinero. Todo este grupo participaron activamente en el golpe de Estado, tanto en el apoyo a las Fuerzas Armadas dirigidas en aquel momento por el general genocida y prófugo de la justicia, Romeo Vázquez Velázquez. Y hay recordar que en el Partido Nacional hacia 2010 que tuvo una supermayoría en el Congreso de 71 diputados, entre ellos estuvo Narria Fura. Entonces todo este grupo pues sí, en efecto, toleró, participó y aupó a las fuerzas de seguridad y defensa para la represión y asesinato de miembros de la oposición, en aquel momento aglutinados en la resistencia popular. Sí, lo recuerdo. Cuéntenos un poco ahora sobre Rixi Moncada. ¿Cuál es el planteamiento de ella? ¿Qué recepción ha tenido en la población hondureña? Bueno, Rixi Moncada es la principal candidata presidencial de Libertad y Refundación. Ella, si hacemos una comparación entre los votos obtenidos por las tres principales fuerzas políticas, el pasado 9 de marzo, Rixi Moncada superó la barrera de los 700,000 votos en comparación a Nasrallah Salum y Ajura Sabla del Partido Liberal y Partido Nacional respectivamente. La principal propuesta que está llevando Rixi Moncada en este momento está orientado a la democratización de la economía. ¿Qué significa la democratización de la economía? Significa abrir el capital financiero para que las personas de escasos recursos o personas que viven en extrema pobreza puedan acceder a créditos en el sistema financiero nacional, actualmente controlado por las denominadas 10 familias, que son 25 grupos económicos, entre los cuales se encuentran Grupo Financiero Ficosa, se encuentra Grupo Atlántida, se encuentra Grupo Financiero del País, que ahora pertenece al Banco Industrial de Guatemala, entre otras familias adineradas. Lo que se está buscando también dentro de este proceso de democratización de la economía, Karen, es la eliminación del buró de crédito que le conocemos en Honduras como central de riesgos, quienes califican si la persona es accesible o, bueno, si es elegible
o no es elegible para acceder a un crédito bancario o un crédito de una casa comercial. Entonces, el gran problema que en este momento se tiene en el país es que una buena parte de las personas que quieren realizar o emprender negocios les resulta imposible porque están dentro del buró de crédito, y estar dentro del buró de crédito significa que no puede tener acceso a créditos financieros, a créditos del sistema cooperativo, incluso a créditos de casas comerciales, medida que ha sido vista con buenos ojos por la población hondureña. De hecho, anoche tuvimos acceso a unas encuestas privadas en las cuales alrededor del 65% de las personas encuestadas consideraron que están de acuerdo con la eliminación de la central de riesgo, porque esto les permitiría tener acceso a financiamiento, y también se propone dentro de este paquete la reducción de la tasa de interés, porque los intereses en Honduras son de usura. Los créditos acá para acceder, por ejemplo, a un vehículo, a una vivienda, andan entre el 14 y el 65%, tasas que son extremadamente altas para una persona que muchas veces no llega ni siquiera a ganar un salario mínimo, que en Honduras andan aproximadamente $550-600. No, además que es muy interesante, Brian, porque la élite siempre ha propuesto, siempre ha dicho que todo lo que uno se gana en la vida es por méritos, y bueno, ya está bien, es correcto. Lo que pasa es que ellos sí tienen acceso a créditos que les permite poco a poco ir superándose en la vida. Pero si tú discriminas a la mayoría de la población y se quedan ellos un poco, una reducida parte de la población con esos créditos, bueno, pues la mayoría siempre estará condenada a la pobreza, mientras que unos pocos se llevan todo el dinero de los demás y después dicen que lo de ellos ha sido meritorio, ¿no? Así que, bueno, es una propuesta bastante interesante. Y cuéntame una cosa. Sí. Y en los temas de, ¿qué otros temas han generado así interés en la población hondureña? Bueno, hay que destacar algunos elementos que están influyendo enormemente en la psiquis del votante. Por ejemplo, en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en este momento se está avanzando con la construcción de 8 hospitales. Hay que recordar que en Honduras el último hospital público de carácter nacional que se construyó fue hacia 1978, el Hospital Escuela. Este es el principal hospital de referencia nacional. Hay otros hospitales de referencia nacional como el Hospital San Felipe, que está especializado en enfermedades oncológicas, y también está el Hospital Nacional Mario Catarino Rivas, que opera en San Pedro Sula, en la región norte de Honduras. El problema es que estos 3 hospitales estuvieron colapsados alrededor de 40 años, y ahora con la construcción de 8 hospitales ubicados, por ejemplo, uno está ubicado en Nuevo Apotepeque, que es fronterizo con Guatemala y El Salvador. Hay otro hospital que en este momento está siendo construido en el departamento de Olancho, una de las regiones pues más remotas del país. Se está construyendo en este momento el Hospital General de Choluteca, que va a venir a sustituir al Hospital Regional del Sur, que tiene 80 años de haberse inaugurado y que nunca fue objeto, mejor dicho, de reparaciones o de mejoras. También se está pronto a construirse un hospital de trauma que va a estar operando en Tegucigalpa, que va a venir a descongestionar al Hospital Escuela. Y también tenemos otros hospitales regionales, por ejemplo, como en Santa Bárbara, también el Hospital General de Tocoa, que va a estar ubicado en el Caribe hondureño. Pero estos hospitales también van en complemento con el complejo científico industrial de Honduras, que está a 20 minutos de San Pedro Sula. Este centro industrial se está construyendo en este momento, este predio donde se van a producir medicinas, tanto para el cuadro básico, medicamentos, como también medicamentos especializados para tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes, también medicamentos oncológicos para diversos tipos de cáncer. Entonces,
No solamente hay esto, también en este gobierno, de acuerdo a datos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la CIT, en este momento se están construyendo una considerable cantidad de carreteras. Si hiciéramos una comparación de la reconstrucción de carreteras, podríamos decir que sería desde Tegucigalpa hasta Monterrey, en el norte de México. Esa es la longitud de carreteras que se han construido en el país. También en este momento, a través del programa de la Red Solidaria, que es el brazo solidario del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se le ha dado atención a una buena cantidad de hondureños y hondureñas en situación de vulnerabilidad. Ellos están teniendo en este momento acceso pues a alimentos, a canasta básica, a precios asequibles. También hay un programa estrella que en este momento emprende el gobierno de la presidenta Castro, que es el programa de becas solidarias, que lo coordina la Secretaría de Desarrollo Social. Hablamos alrededor de un poco más de 100,000 jóvenes hondureños y hondureñas tienen acceso en este momento a una beca financiada en un 100% para sus estudios, tanto universitarios como de especialización, ya sea en el país o en el exterior. Otro punto a destacar, Karen, de este gobierno es que se han implementado subsidios a la energía eléctrica, también subsidios a los combustibles, y un hecho muy importante es que se ha nacionalizado algunas empresas públicas, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que ya había sido desarticulada durante el régimen de Juan Orlando Hernández, que iban a ser entregadas a los principales grupos financieros del país para que fueran operados. Entonces ha habido el rescate que supera más de los 20,000 millones de lempiras, la inversión que se ha hecho hasta este momento. Todos los resultados y lo que podemos... Y todo esto lo pretende o lo promete continuar la candidata Rixi Moncada. Correcto. Es correcto. Rixi Moncada se ha comprometido en darle un segundo piso al proceso de la refundación, continuar con la recuperación de las empresas públicas, por ejemplo, continuar con el proceso de reparación y construcción de calles, también continuar con el fortalecimiento y equipamiento de los 8 hospitales que en este momento están en construcción. Ya precisamente en este mes de noviembre va a ser entregado otro hospital. Hace un par de meses fue entregado el primero de los 8 hospitales que opera en la isla de Roatán, que es un hospital de emergencias. También se promete pues continuar con los procesos de subsidios que han venido a beneficiar casi a 1 millón de personas que han vivido históricamente en la pobreza, que por hoy no están pagando siquiera un centavo y por este tipo de energía que en el pasado estaba en manos privadas y por el cual pues se pagaban fuertes sumas de dinero. Rixi Moncada también ha prometido seguir reduciendo la escalada criminal que hasta hace una década afectaba a Honduras, que era considerado uno de los países más violentos de América Latina. En la actualidad, como vos podrás observar en las estadísticas de la Secretaría de Seguridad y también de los organismos internacionales, en este momento la tasa de asesinatos por cada 100,000 habitantes anda alrededor de los 25 asesinatos. Aun cuando se ha bajado, Rixi Moncada ha prometido que lo va a llevar hasta la mínima expresión esta tasa de homicidio, porque se ha fortalecido la Policía Nacional, se ha fortalecido también el trabajo de las Fuerzas Armadas en labores de patrullaje conjunto, junto a la implementación del estado de excepción parcial, que ha incidido positivamente en la reducción de los homicidios. Y frente a esto, ¿qué proponen los otros dos candidatos? ¿Qué propone el del Partido Liberal y qué propone el del Partido Nacional, Nasrallah y Nasri Al-Fura? Privatizaciones, en concreto privatizaciones. Sus planes de gobierno contemplan la privatización de principales instituciones como el Instituto Nacional de Formación Profesional, que es una escuela técnica del Estado que es gobernada por la empresa privada
y la empresa privada desde hace años ha querido tener el control del Instituto Nacional de Formación Profesional. Nasrallah Salum ha prometido incluso liberalizar, y lo pongo entre comillas, el servicio de energía eléctrica, que no es otra cosa más que la privatización. Lo que él está proponiendo en el tema de la liberalización de la energía es que empresas privadas particulares puedan generar su propia energía y que éstas la puedan vender a terceras personas o la puedan vender a la ANE a precios extremadamente altos. De hecho, hay un grupo de personas que trabajaron con el régimen de Juan Orlando Hernández que lo están asesorando para que se lleve a cabo el proceso de privatización. Pero esto ya lo vivió el pueblo hondureño, ¿no? O sea, ya el pueblo hondureño ha vivido lo que se sufre con la privatización, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando visitaba los lugares más empobrecidos de Honduras, los barrios arriba de Tegucigalpa, una de las cosas que sufrían era, bueno, lo que contaban es haber sido excluidos del acceso a los servicios básicos, ¿no? Como la electricidad por muchos años. Correcto. De hecho, en 2022-2023, la presidenta Castro, a través del grupo parlamentario del Libre en el Congreso, se aprobó la reforma energética, una de las principales reformas de este gobierno, el cual pues colocó a la energía eléctrica como un derecho humano básico y esencial, y también la energía eléctrica en este país es un tema de seguridad nacional que va incluido dentro de esta normativa. En 2014, se creó la Ley General de la Industria Eléctrica, que esta ley iba destinada a desaparecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es el que opera el monopolio tanto de la generación, distribución y transmisión de electricidad. Iba a ser desarticulada en 3 empresas. De hecho, ya esta contrarreforma se era avanzada hacia 2021 y se iban a operar 3 empresas, pero manejada a través de operadores privados. Cuando ganó la presidenta Castro, se propuso esta reforma energética, el cual tuvo, como era de esperarse, fuertes opositores, y estos opositores provenían precisamente de la cúpula empresarial, aglutinada en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y es el mismo Consejo Hondureño de la Empresa Privada que está apoyando a los candidatos del bipartidismo para que se retome el proceso de privatizaciones, con Nasrallah Salum, que es el candidato de extrema derecha, quien ha radicalizado su discurso durante estos últimos meses. Incluso está trabajando con operadores de las ilegales sedes, las zonas de empleo y desarrollo económico, o esas regiones especiales que fueron creadas durante el gobierno del presidente Porfirio Lobo, y que los cuales pues luego de que el Poder Judicial los declarara inconstitucionales, el entonces jefe del régimen, Juan Orlando Hernández, promovió en el Congreso las zonas especiales de desarrollo y empleo, por lo cual hasta el año pasado fueron declaradas inconstitucionales por la nueva Corte Suprema. Pero Nasrallah está operando con candidatos a diputados del Partido Liberal, personas consideradas anarcocapitalistas, gente de grupos de libertarios, ultraliberales de este país. Están aspirando nuevamente a retomar el tema de las sedes. Un hecho a destacar de que la empresa próspera de capital estadounidense que opera desde Roatán está cooptando a candidatos a diputados y diputadas del bipartidismo tradicional para que ellos puedan retomar esta agenda en un eventual congreso de mayoría bipartidista. En el caso de Afura Sabla, pues simple y sencillamente no ha ofrecido nada, ha mantenido un discurso vacío, pero en el fondo, con Afura Sabla y Nasrallah Salum, lo que proponen ambos son simple y sencillamente retomar el proceso de las privatizaciones de las empresas públicas, las privatizaciones de las cuencas de agua, las privatizaciones de los bosques, para entregárselos tanto al capital local como al capital transnacional, que también ha entrado a través del gobierno estadounidense a verse un gran elector en esta campaña de 2025. Brian, hay un actor, un tercer actor que no tiene nada que ver con Honduras, pero que ha
ejercido una fuerte presión y que también ha jugado un papel protagónico en la historia hondureña, como lo es Estados Unidos. Y hace un par de horas el subsecretario de Estado para América Latina, Christopher Londó, dijo que Estados Unidos actuará con rapidez y firmeza ante cualquier perturbación contra el proceso electoral en Honduras. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Y qué busca Estados Unidos en esta elección? Bueno, en últimas líneas, Estados Unidos está apoyando al bipartidismo tradicional. En eso no nos vamos a perder. Y otro punto muy importante y que debe transformarse en denuncia es que el candidato de ultraderecha, Nasrallah Salum, en un foro de televisión que se transmitió este domingo en los canales de Televicentro, que lo está apoyando tanto a él como a Fura Sabla, amenazó que Estados Unidos estaría interviniendo militarmente Honduras en el caso de que él no fuera electo. Y ahí están las declaraciones en las redes sociales donde Nasrallah dijo que si no votaban por él, las cañoneras estadounidenses que en este momento están asediando con un ataque terrorista contra Venezuela, lo mismo estarían haciendo acá en Honduras. Es un tema bastante peligroso porque la oposición está apostando a que Estados Unidos pues se meta de lleno a al proceso electoral del 30 de noviembre, porque acá pues lastimosamente somos un país, aparte de conservar un país donde hemos tenido un fuerte nexo con Estados Unidos, porque tenemos más de 1 millón de hondureños en Estados Unidos, entonces tanto las élites empresariales, los políticos tradicionales y también pues unos nuevos actores que han aparecido por ahí, están apostando a que Estados Unidos pues se vuelva en elector del proceso general del 30 de noviembre. Si me permitís, Karen, yo hace algunos meses escribí un ensayo en el cual me llama la atención que esto incluso se viene cumpliendo. Por ejemplo, en mi ensayo escribo esto y ya te voy a mandar un enlace para que puedas verlo. Escribo de esta manera: Estados Unidos irá incrementando su acostumbrada injerencia a medida que nos acerquemos a las elecciones generales. Tolerará la violencia desde la oposición al hacerla pasar como derecho a la libertad de expresión. Cancelará visas a funcionarios de la actual administración de la presidenta Castro, y espero estar totalmente equivocado, hasta determinará que el bipartidismo triunfó. No quiero que se vea como una mera opinión sesgada, sino como un posible escenario tomando como base lo ocurrido en 2017 cuando Heide Fulton llegó al desaparecido Tribunal Supremo Electoral para avalar la victoria ilegal y fraudulenta de Juan Orlando Hernández. Pareciera que Estados Unidos apuesta a que se emule el escenario de 2017 cuando se le dio el triunfo ilegal inconstitucional del narcotraficante de Juan Orlando Hernández. Y esto también coincide precisamente con uno de los audios que hace algunas semanas reveló el fiscal general del estado, Joel Zelaya, en el cual la consejera nacionalista Cosette López le decía a uno de sus interlocutores, que en este caso se puede decir al jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, que ellos esperan durante la tarde-noche del domingo declarar como ganador a Salvador Nasrallah. Es decir, que esos audios que fueron publicados con todo el escenario que nosotros estamos observando, esto fue perversamente premeditado, esto fue calculado. O sea que el plan sería cantar una victoria antes de tiempo, decir que Salvador Nasrallah fue el ganador cuando se den los resultados oficiales. Si no coinciden con esta postura, cantar fraude. Y ella hablaba ahí también del papel de la Embajada de Estados Unidos y de algunas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, Cosette López, ella fue en algún momento dirigente del Partido Nacional, fue funcionaria en la alcaldía de Tegucigalpa, un cuadro de confianza de Juan Orlando Hernández. Y ahora pues a través de la bancada nacionalista se la propuso como consejera electoral. Ella fue quien presidió, le tocó dirigir las elecciones generales del pasado 9 de marzo, cuando nos encontramos con ese desastre de pérdida de urnas, apertura de centros de votación hasta altas horas de la madrugada del lunes 10 de marzo.
ella ha generado todo un desastre que en este momento pues estamos los hondureños padeciendo las consecuencias. Hay un alto grado de desconfianza hacia José López. De hecho, luego de que se publicaran estos audios, el grupo Televicentro, quienes han recibido línea desde las élites para no atacar ni a Nasrallah Salum ni a Fura Sabla, ahora le están blanqueando la imagen a José López, la están llevando a espacios de opinión, la están llevando a talk shows, entre otros, para pues hacerla ver de que es una heroína de la democracia y que los hondureños deben contar con ella, cuando los autos dicen radical y totalmente lo contrario. Pero por eso la presidenta Xiomara Castro de Zelaya tomó acciones, ¿no? Creo que pidió que la Fuerza Armada se involucrara en la supervisión, ¿no? En el resguardo de las actas electorales. Cuéntanos un poco con más detalle qué fue lo que ordenó la presidenta Xiomara. Para poner en contexto, el artículo 272 constitucional de la Constitución de 1982 ya establece que las Fuerzas Armadas son las responsables de la custodia, el traslado y el retorno del material electoral. El artículo 272 de la Constitución también establece a las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de que se respete la alternancia en el ejercicio de la presidencia. Entonces, un mes antes o 2 meses antes de que se realicen las elecciones, las Fuerzas Armadas pasan al control del Consejo Nacional Electoral. La presidenta, como la comandante general de las Fuerzas Armadas, ha garantizado de que van a haber elecciones generales transparentes y creíbles, y que ella va a entregar su cargo el próximo 27 de enero a quien resulte ganador del proceso del último domingo de este noviembre. De hecho, Karen, hay una cosa que es necesario agregar, y es que periodistas metidos a operadores políticos de la ultraderecha durante los últimos días han venido con una campaña en la cual le están acusando, bueno, han dicho de que el jefe del Estado Mayor, el general Rubén Hernández, ha padecido de varios infartos, que por lo cual estaría incapacitado para realizar o para dirigir el proceso del traslado o el papel constitucional que le corresponden a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esa versión fue desmentida. Hay en este momento contra las Fuerzas Armadas un ataque sistemático y a gran escala para desacreditar su mandato constitucional de las elecciones generales que siempre se realizan cada último domingo de noviembre durante cada 4 años. Cuéntanos un poco más eso que nos comentabas de Salvador Nasrallah, ¿no? Sí. Que él amenaza a la población, que si no votan por él, entonces vendrán las cañoneras de Donald Trump a castigar al pueblo hondureño, ¿no? Parece que se ha convertido como en una moda, ¿no? Lo mismo hace Vicky Dávila, que es una precandidata presidencial en Colombia, lo mismo hace María Corina Machado en Venezuela, una senadora llamada Lili Telles en México, la familia Bolsonaro también en Brasil, y ahora tú nos comentas esto en Honduras, ¿no? Parece que es un fenómeno de esta gente, ¿no? Que busca en Estados Unidos o en el gobierno de Donald Trump el que castigue a los pueblos que no se sometan a lo que ellos quieren, ¿no? Bueno, hay un poema del argentino Arturo Jaureche que dice: si tan malo es el gringo que nos quiere comprar, pero es mucho más malo el criollo que nos quiere vender. Y eso lo estamos observando precisamente en estos liderazgos de ultraderecha de América Latina, y en Honduras no es la excepción. Y no solamente Salvador Nasrallah, también es Nasria Fura. No solo es Nasria Fura, también es Tomás Zambrano. Y no solamente es Tomás Zambrano, es Roberto Contreras, el presidente del Partido Liberal, que en este momento, y todas estas personas tienen un elemento en común, Karen, acá en Honduras, que están siendo investigadas por corrupción, por lavado de dinero, por delitos contra la forma de gobierno. Pero cuando escuchamos eso de Nasrallah, desde luego que debemos de verlo como una amenaza. ¿Y por qué debemos de verlo como una amenaza? Porque no es posible que alguien que vaya en el segundo lugar de las encuestas amenace con que vengan los marines, que vengan los Navy SEALs, o que venga la cuarta flota de Estados Unidos que controla todo
América Latina nos venga a bombardear por el hecho de que los hondureños no voten por él, pero lo más triste y lo que más me preocupa a mí es que haya una buena cantidad de hondureños y hondureñas que estén de acuerdo con que haya una agresión imperialista contra los hondureños. Incluso ellos también serían víctimas directas de una probable intervención estadounidense, y por eso no nos resulta extraño la versión del subsecretario de Estado Christopher Landau, quien dijo pues que va a tomar medidas fuertes en el caso de que no se respete la voluntad popular. Por eso lo vemos con el cuestionado Nobel de la Paz María Corina Machado, por eso lo vemos con la cuestionada Lili Telles, por eso lo vemos también con los Bolsonaro, que están acusados de actos de violencia, el asesinato de la dirigente feminista Mariel Franco en Brasil, y ahora con Salvador Nasralla en Honduras. Nos parece que estamos en tiempos de neofascismo, estamos en tiempos de una agresión imperialista, de un imperio depredador como Estados Unidos, que mientras ellos pues van implosionando como imperio, quieren seguir teniendo el control de una región que hace tiempo dejó de tenerle ese respeto que se tuvo en un pasado reciente con las dictaduras militares, que se tuvo a través del Plan Cóndor, que se tuvo a través del consenso de Washington. Ahora estamos viendo una región que ha tomado distancia respecto a los intereses de Washington, pero tenemos estos líderes ultraderechistas que siguen confiando en que Estados Unidos sea el salvador de ellos. Claro, lo hacen también porque reciben mucho financiamiento de Estados Unidos para mantener estas posturas apátridas y que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos de este continente. Bueno, ya para terminar. Y te interrumpo, yo te recomiendo que hace poco Noam Chomsky con otro autor estadounidense acaban de publicar el idealismo del imperialismo estadounidense. Incluso ellos hablan ahí, y es fuerte la denuncia, que agentes de la CIA tradicionalmente suelen entregar de manera clandestina millones de dólares a estos candidatos ultraconservadores, por lo que no nos resultaría extraño que en Honduras la CIA haya entregado fuertes sumas de dinero a estos dirigentes. Claro, por eso es que cuando ellos promueven este proyecto para que arrase con nuestros pueblos, para que Estados Unidos retome el control, el dominio de nuestro continente y se quede con el control de todas nuestras riquezas, que al final eso es lo que quieren. Ellos ganan, ¿no? Ese sector gana dinero, hay dinero detrás de eso, no es solamente la defensa de unas ideas, no, hay dinero detrás de eso. Ya para terminar, Brian, ¿qué llamado le haces tú a los pueblos de América Latina, a las personas que nos están escuchando en este momento, sobre la importancia que tendrán las elecciones del 30 de noviembre y qué podemos hacer desde distintos rincones del mundo para blindar y defender la democracia en Honduras ese día? Es necesario que los pueblos de América Latina, el Caribe, los movimientos progresistas, los movimientos revolucionarios le den un gran acompañamiento al proceso general del 30 de noviembre. Es necesario que los hondureños podamos ir a unas elecciones en paz, a unas elecciones en las cuales pues el hondureño y la hondureña pues expresen por quién quiere que sea gobernado mediante el voto. No importa quién gane la elección el próximo 30 de noviembre, por lo que necesitamos que sean elecciones creíbles, que sean elecciones transparentes, no elecciones amañadas como pretende hacer Cosec López, Nasralla Salum y Asfura Sabla a través de sus consejeros en el Consejo Nacional Electoral. Necesitamos que, yo no quiero usar la palabra comunidad internacional porque la palabra comunidad internacional es Estados Unidos y la Unión Europea. No, los pueblos del mundo, los ciudadanos del mundo necesitamos que estén encima, que hagan las denuncias oportunas, que hagan los señalamientos oportunos, porque estas elecciones de 2025, son son muy cruciales. Se va a definir el futuro si se continúa el proceso implementado desde 2022 por la presidenta Castro o si en su defecto retornamos como el término que he acuñado, un Juan Orlandismo, pero sin Juan Orlando Hernández, como lo explicaba hace poco, de las privatizaciones, y no solo privatizaciones, sino también de la persecución a dirigentes sociales, persecución a periodistas críticos con el bipartidismo tradicional.
nos preocuparía y lamentaríamos mucho que volvieran los asesinatos selectivos, la represión contra el movimiento social, incluso el exilio de hondureños y hondureñas que cuestionen a estos dos candidatos del régimen bipartidista. Entonces, por eso pedimos a los pueblos del mundo que estén al pendiente de lo que pasa en Honduras. La elección de Honduras no es una elección cualquiera, porque también va a definir qué es lo que va a pasar en el futuro con los demás gobiernos de América Latina. Hemos visto un asedio brutal hacia Venezuela, un asedio terrorista, no tiene otra connotación, un asedio también hacia Evo Morales, que en este momento pues tenemos entendido que andan buscando cómo liquidarlo, y también lo que está pasando en el Ecuador con el ex vicepresidente Glass, que es un preso del régimen de Daniel Noboa. Es necesario. Las amenazas también contra el presidente Gustavo Petro, es una situación. Correcto, las amenazas, es correcto, o sea, las amenazas imperialistas, porque detrás de estas operaciones de terrorismo psicológico, detrás de estas operaciones de LAWFARC que han habido en algunos países como Brasil, como Ecuador, como Colombia, incluso también en Argentina contra la presidenta Cristina Fernández, desde luego que tienen un origen y es Estados Unidos, es el excepcionalismo estadounidense, porque los gringos todavía siguen pensando de que el destino manifiesto, cuando ellos llegaron allá a las costas de Massachusetts hacia 1620, ellos piensan que ellos son los ungidos de Dios y las cosas no es así. Por eso es necesario. Y América Latina es su patio trasero, les ha costado entender que no es así y pretenden reconquistarla o ir otra vez por el dominio de sus recursos naturales. Bueno, Brian, estaremos muy pendientes con lo que suceda en Honduras desde ahora hasta incluso después de las elecciones, así que muchísimas gracias por todas estas luces que nos permite tener un panorama más concreto y más detallado de lo que está sucediendo, así que muchísimas gracias, Brian, estaremos muy pendientes y seguramente volveremos a conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Karen, por la oportunidad de pues, explicar lo que está pasando en Honduras. Pero sí, repito, es necesario que haya una observación debida de los pueblos del mundo para que haya una elección. Las encuestas apuntan a que Rixi Moncada estaría ganando las elecciones entre 2 y 10 puntos porcentuales. Bueno, estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Brian. Gracias a vos, Karen. Gracias. Gracias.